El análisis médico y fisiopatológico de los impactos físicos en los deportes de contacto pleno, específicamente el boxeo profesional y las artes marciales mixtas, abarca una amplia gama de agresiones tisulares, metabólicas y neurobiológicas. A diferencia de otras disciplinas, en los deportes de combate la interrupción del sistema nervioso central o la incapacitación física del oponente es el objetivo cinético directo. Los daños derivados del combate responden a la transferencia de energía cinético-mecánica hacia las estructuras biológicas. En el cráneo los impactos generan dos fuerzas principales: aceleración translacional, que desplaza el cerebro en línea recta dentro de la cavidad craneal, causando contusiones por golpe y contragolpe contra el hueso esfenoides o la cresta petrosa, y aceleración angular o rotacional, que genera fuerzas de cizallamiento en la sustancia blanca, estirando y rompiendo axones, microvasos sanguíneos y células gliales. En la fase aguda e inmediata, que abarca desde el momento del impacto hasta los 30 días posteriores, las consecuencias neurológicas y neuroquirúrgicas son primordiales. El traumatismo craneoencefálico agudo y la concusión implican una cascada neurometabólica, en la que, tras el impacto, se produce una despolarización neuronal masiva, un flujo descontrolado de potasio al espacio extracelular y una entrada masiva de calcio, lo que provoca una crisis energética celular e hipoperfusión cerebral aguda. El hematoma subdural agudo es la causa principal de muerte traumática directa en el cuadrilátero, o la jaula, ocurriendo por el desgarro de las venas puente que van de la corteza cerebral a los senos venosos durales, donde la acumulación rápida de sangre eleva la presión intracraneal y produce herniación uncal o amigdalar. Asimismo, pueden presentarse hematomas epidurales y hemorragias subaracnoideas por rotura de la arteria meningia media o microvasos subaracnoideos tras fracturas lineales de bóveda o base de cráneo. Un riesgo letal en esta etapa es el síndrome del segundo impacto, que ocurre cuando un atleta sufre un segundo traumatismo antes de que los síntomas de una concusión previa hayan resuelto totalmente, lo que produce una pérdida irreversible del control hemodinámico cerebral, edema vasogénico masivo y colapso circulatorio cerebral en cuestión de minutos. A este cuadro agudo se suma la fisiopatología del corte rápido de peso. La hipohidratación extrema mediante saunas y restricción hídrica reduce el volumen plasmático e intercelular, lo que amortigua menos del encéfalo dentro del cráneo al reducir la protección que brinda el líquido cefalorraquídeo y aumentar el riesgo de desgarro vascular y severidad de las concusiones. Además, la depleción severa de potasio y magnesio predispone a arritmias cardíacas fatales, rabdomiólisis e insuficiencia renal aguda prerrenal durante el pesaje y la rehidratación deficiente. En el ámbito oftalmológico y maxilofacial, los atletas enfrentan ifema, luxación del cristalino, desgarros en enrejado y desprendimiento de retina secundario a la onda de choque intraósea directa a la órbita, así como fracturas del complejo cigomático maxilar, fracturas mandibulares parasinfisarias y fracturas del suelo de la órbita, con atrapamiento del músculo recto inferior. En la fase subaguda y acumulativa, correspondiente al mediano plazo entre 1 mes y 3 años, se manifiesta el síndrome postconcusional crónico, caracterizado por la persistencia de disfunción neurológica funcional más allá de los 3 meses posteriores al traumatismo. Este síndrome incluye disfunción vestibular y oculomotora con nistagmo posicional, déficits en la convergencia ocular, vértigo episódico y desequilibrio dinámico. Además de cefalea traumática refractaria de patrón migrañoso o tensional resistente a analgésicos comunes, debido a la sensibilización central y disfunción del procesamiento del dolor en el tronco encefálico, acompañada de alteraciones afectivas y cognitivas leves como la habilidad emocional, anedonia, pérdida de memoria de trabajo y déficit de atención sostenida. Paralelamente, se desarrolla la disfunción endocrina hipofisaria postraumática, donde las fuerzas de aceleración y desaceleración generan tracción en el tallo hipofisario o microinfartos en la red vascular portal hipotálamo hipofisaria. Esto deriva frecuentemente en deficiencia de hormona de crecimiento y gonadotropinas, lo que se traduce en fatiga crónica, pérdida insidiosa de masa magra, disminución de la densidad mineral ósea y disfunción eréctil o líbido reducida, mientras que de forma menos frecuente pero grave puede presentarse hipotiroidismo o insuficiencia adrenal secundaria manifestada por hipotensión postural, hiponatremia y alteración metabólica global. En el plano musculoesquelético se consolida una artropatía degenerativa acelerada. En el boxeo, el sobreuso en extensión repetida genera pinzamiento subacromial y tendinopatía crónica del bíceps o supraespinoso.
Mientras que en las artes marciales mixtas, la aplicación de llaves articulares genera inestabilidad glenohumeral recurrente, roturas del labrum y los derribos o recepción de patadas bajas dañan el cartílago articular femorotibial y aceleran la rotura de ligamentos cruzados y meniscos. A largo plazo, abarcando de 3 a más de 20 años, se desarrollan patologías crónicas irreversibles y neurodegenerativas, encabezadas por la encefalopatía traumática crónica y la demencia pugilística. Esta taupatía neurodegenerativa progresiva es causada por repetidos impactos subconcusionales y concusionales a lo largo del tiempo. El estrés mecánico continuo en los surcos corticales desencadena la hiperfosforilación aberrante de la proteína tau, la cual se acumula selectivamente en somas neuronales, astrocitos y procesos gliales alrededor de los pequeños vasos sanguíneos, formando ovillos neurofibrilares perivasculares, que conducen a una atrofia cerebral progresiva y gliosis. Clínicamente evoluciona desde un estadio inicial con migrañas, pérdida de concentración e irritabilidad, pasando por un segundo estadio con labilidad emocional extrema, depresión severa, agresividad y pérdida de memoria a corto plazo, seguido de un tercer estadio con pérdida del juicio, disfunción ejecutiva e impulsividad descontrolada, hasta alcanzar un cuarto estadio con demencia profunda, parkinsonismo con temblor en reposo, rigidez en rueda dentada y marcha festinante por daño en la sustancia negra, además de disartria severa con habla arrastrada y disfagia masiva. Asimismo, a largo plazo se observa un deterioro estructural espinal y deformidades óseas como espondiloartrosis y cervicoartrosis severa con cambios degenerativos tempranos en los discos intervertebrales cervicales debido a la absorción constante de impactos en la cabeza, generando osteofitos, estenosis del canal medular y radiculopatías crónicas, sumado a la remodelación ósea por microfracturas repetidas que produce engrosamiento aberrante, deformidad y pérdida de movilidad en articulaciones metacarpianas y del carpo. Finalmente, se evidencia daño renal crónico y alteración vascular sistémica, donde los ciclos repetidos de deshidratación severa seguidos de rehidratación rápida generan glomerulosclerosis focal y segmentaria, que puede progresar a enfermedad renal crónica avanzada e hipertensión arterial sistémica previa a los 50 años. Al comparar ambas disciplinas, existen diferencias biomecánicas significativas. El boxeo profesional presenta una mayor densidad acumulativa de traumatismo craneal, debido al volumen constante de impactos a la cabeza, con guantes más pesados que extienden los asaltos sin un noqueo inmediato, lo que conlleva un riesgo elevado de encefalopatía traumática crónica y demencia, limitando sus lesiones musculoesqueléticas, principalmente a las extremidades superiores, columna cervical y cavidad oral. En cambio, las artes marciales mixtas registran una menor frecuencia global de impactos en la cabeza, pero con picos de fuerza mayores debido al uso de guantes finos y golpes en el suelo, lo que resulta en un riesgo de daño neurodegenerativo moderado a alto, pero con una distribución traumática musculoesquelética holística que incluye fracturas expuestas, desgarros multiligamentarios y luxaciones complejas, además de presentar procesos de corte de peso extremadamente severos que incrementan drásticamente el riesgo de falla renal aguda y la vulnerabilidad cerebral durante la pelea. El análisis detallado de las repercusiones anatómicas y fisiológicas en los deportes de combate de pleno contacto expone una paradoja fundamental entre el alto rendimiento atlético y la vulnerabilidad biológica. A través de este recorrido clínico, se evidencia que el cuerpo humano, sometido a vectores de fuerza cinéticos y aceleraciones angulares recurrentes, sobrepasa con frecuencia sus límites de homeostático y adaptativo. La alteración neurometabólica aguda, caracterizada por el flujo iónico descontrolado, la falla fotoenergética mitocondrial y la vulnerabilidad vascular cerebral, demuestra que la estructura encefálica no posee mecanismos profilácticos intrínsecos contra el cizallamiento axónico repetido. Asimismo, la progresión desde agresiones tisulares subconcusionales hacia patologías neurodegenerativas irreversibles, como la encefalopatía traumática crónica mediada por la agregación aberrante de proteína tau fosforilada, subraya el carácter acumulativo y silente de la microtraumatología. La degradación no se limita únicamente al tejido nervioso. La convergencia de la estresante depresión volemática en el corte rápido de peso con la glomerulosclerosis, la disfunción neuroendocrina del eje hipotálamo-hipofisario y la remodelación osteoarticular prematura revela que el daño trasciende la superficie para convertirse en un fenómeno sistémico. En última instancia, esta evidencia científica invita a reconsiderar la deontología y la bioseguridad en el deporte, evidenciando la necesidad imperativa de equilibrar el espectáculo biomecánico con la preservación integral de la salud a largo plazo.